Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Escándalo en el set. Tuba Büyüküstün exigió cambios en el guión y Engin Akyürek estalló de furia, paralizando la grabación por completo. Queridos amigos, hoy tengo una noticia bomba que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo y que nos ha dejado a todos con la boca abierta. Porque lo que sucedió en el set de la serie más popular del momento es algo que nadie, absolutamente nadie, podía haber imaginado. Estamos acostumbrados a ver química, amor y miradas apasionadas entre nuestros actores favoritos, pero lo que ocurrió ayer fue todo lo contrario, fue una tormenta de gritos, tensiones y un enfrentamiento que podría cambiar el destino de la serie para siempre. Como saben, Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek son dos de las estrellas más brillantes y profesionales de Turquía, y su unión en este proyecto fue el sueño de todos nosotros. Pero parece que ese sueño se está convirtiendo en una pesadilla detrás de cámaras debido a desacuerdos creativos que han llegado a un punto de no retorno. Según la información exclusiva que hemos recibido de fuentes muy cercanas al set de grabación, el ambiente ha estado tenso durante las últimas semanas. Pero nadie esperaba que la situación explotara de esta manera tan pública y tan dramática. Todo comenzó cuando Tuba Büyüküstün llegó al set esta mañana con una actitud muy decidida y, según dicen los testigos, bastante molesta con las nuevas páginas del guión que le habían enviado la noche anterior. Al parecer, a la bella actriz no le gustó nada el rumbo que estaba tomando su personaje en los próximos capítulos, sintiendo que las decisiones del guionista traicionaban la esencia de la historia de amor que están contando. Tuba, conocida por su perfeccionismo y su dedicación a sus personajes, detuvo los preparativos de maquillaje y vestuario y exigió una reunión inmediata con el director y el equipo de guionistas, declarando firmemente: "No voy a salir a grabar esta escena si no se cambia este diálogo. Mi personaje nunca diría algo así, es una traición a todo lo que hemos construido. O lo cambian ahora mismo o yo no actúo". Estas palabras resonaron en todo el estudio, creando un silencio incómodo y paralizando el trabajo de cientos de personas que ya estaban listas para comenzar la jornada. El director intentó calmarla, explicándole que eran necesarios esos giros dramáticos para la trama, pero Tuba no daba su brazo a torcer, insistiendo en que ella conoce a su personaje mejor que nadie y que no iba a permitir que se arruinara su imagen. Mientras esto sucedía, Engin Akyürek, quien ya estaba en el set, vestido y listo para grabar desde hacía una hora, observaba la situación con una paciencia que poco a poco se iba agotando. Todos conocemos a Engin como un hombre tranquilo, caballeroso y muy reservado, que rara vez se mete en conflictos. Pero ver cómo el tiempo pasaba y la falta de respeto hacia el tiempo de todo el equipo técnico parecía ser la gota que colmó el vaso para el apuesto actor. De repente, para sorpresa de todos los presentes, Engin se acercó al grupo donde Tuba discutía acaloradamente con el director y, con un tono de voz que heló la sangre de todos, intervino por primera vez con una dureza que nadie le conocía. Engin, visiblemente molesto, miró a Tuba a los ojos y le dijo: "Basta ya, Tuba. Llevamos horas esperando por un capricho tuyo. Aquí hay gente trabajando desde la madrugada. Esto es una falta de respeto profesional. El guión es el que es, haz tu trabajo y deja de comportarte como si fueras la única estrella aquí". El set entero se quedó congelado, nadie podía creer que Engin Akyürek, el hombre más pacífico del mundo, hubiera alzado la voz de esa manera y mucho menos contra Tuba, con quien se rumorea que tiene una conexión emocional muy fuerte fuera de las pantallas. La reacción de Tuba fue de total incredulidad, sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de rabia por haber sido expuesta de esa forma frente a todo el equipo. Ella le respondió gritando: "¿Tú me estás hablando de profesionalismo a mí? Estoy tratando de salvar nuestro trabajo, Engin. Si no te importa la calidad de lo que hacemos, es tu problema, pero yo no voy a firmar cualquier cosa". La discusión subió de tono rápidamente, convirtiéndose en un cruce de palabras muy hirientes donde ambos sacaron a la luz frustraciones que quizás iban más allá de lo laboral. Se dice que su relación personal,
esa chispa que todos vemos en pantalla, está pasando por un momento muy delicado y que esta pelea profesional fue solo la válvula de escape de problemas sentimentales que han estado ocultando. Los testigos afirman que la energía entre ellos era eléctrica, pero no de amor, sino de una furia contenida que finalmente explotó. El director tuvo que intervenir físicamente para separarlos y pedir un descanso obligatorio, enviando a cada uno a su camerino para que se calmaran. Corten. Todos a descanso de 30 minutos, gritó el director desesperado, mientras Tuba se alejaba furiosa, tirando la puerta de su caravana, y Engin se quedaba en el set respirando agitadamente, visiblemente afectado por haber perdido el control. Este incidente ha dejado a todos muy preocupados sobre el futuro de la serie. Si los dos protagonistas principales no pueden ni siquiera mirarse a la cara sin discutir, ¿cómo van a grabar las escenas de amor que todos estamos esperando? Además, esta actitud de Engin, tan fuera de su carácter habitual, nos hace pensar que quizás hay algo más grave sucediendo en su vida personal o en su relación con Tuba que lo tiene al límite de sus nervios. Por otro lado, muchos miembros del equipo le dan la razón a Engin, argumentando que los constantes cambios que pide Tuba retrasan el rodaje y hacen que las jornadas sean interminables, creando un ambiente de trabajo muy pesado. Sin embargo, los defensores de Tuba aseguran que gracias a su exigencia la serie tiene la calidad que tiene y que Engin no debió haberle gritado de esa forma tan humillante delante de todos. La gran pregunta ahora es si podrán superar este obstáculo. ¿Será este el final de la armonía en el set? ¿Podrán Tuba y Engin dejar de lado sus egos y sus problemas personales por el bien del proyecto? Lo cierto es que la producción ha cancelado el rodaje por el resto del día, y se espera una reunión de emergencia con los productores para ver cómo solucionar esta crisis. Es triste ver cómo dos personas que se quieren y se respetan tanto llegan a este punto, pero la presión de la fama y el trabajo a veces juega malas pasadas. Nosotros seguiremos muy pendientes de cada movimiento, porque si hay algo seguro es que esta historia aún no ha terminado y las consecuencias de esta pelea se verán en los próximos días. Queremos que se reconcilien, pero las palabras dichas en momentos de ira son difíciles de olvidar. Hemos llegado al final de este video cargado de tensión y noticias impactantes. Ahora quiero saber qué piensan ustedes, mis queridos seguidores, porque su opinión es lo más importante para mí. ¿Creen que Tuba tiene razón al exigir cambios en el guión para proteger a su personaje o piensan que Engin hizo bien en ponerle un límite por el retraso en las grabaciones? ¿De qué lado están en esta pelea? ¿Apoyan la exigencia artística de Tuba o la disciplina profesional de Engin? ¿Creen que este conflicto afectará la química que vemos en la serie o podrán arreglarlo? Por favor, dejen sus comentarios abajo. Quiero leer todas sus teorías y opiniones sobre este fuerte enfrentamiento. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguna actualización sobre este tema y darle un gran like a este video si les gustó la información. Hasta la próxima, amigos.